Altavoces, cuentos para compartir. La gran escritora argentina Viviana Rivero eligió sus cuentos preferidos y ahora los podés escuchar narrados por los mejores locutores del país. Altavoces, cuentos elegidos por Viviana Rivero para vivir la literatura más romántica y celebrar el Día de los Enamorados. Altavoces, cuentos para compartir. Una iniciativa del Colegio Universitario de Periodismo y Cadena 3 Argentina. Este mes celebramos el amor junto a Viviana Rivero en cadena3.com. La chica que nunca había bailado un lento. Gabriela Margal. Fue el 25 de diciembre de 2016, justito para Navidad. Marisa estaba sentada frente a la computadora revisando Facebook. Tenía un aburrimiento de domingo post-navideño que le estaba poniendo de mal humor. Ya había vuelto a su casa después del almuerzo familiar, ravioles de la abuela con tuco de la abuela y de postre, ensalada de frutas de la abuela con pan dulce de su madre. Al llegar a su departamento caluroso y lleno de luz del sol, se había lanzado sobre la cama para dormir la siesta correspondiente a semejante almuerzo. Siesta pesada, silenciosa y navideña. Al despertar, se apoderó de ella la terrible realidad de tener que trabajar al día siguiente. Nunca hay descanso para un contador. El pan dulce le revolvía el estómago y la sidra le fermentaba la sangre. El sol entraba por la ventana y hacía que los muebles y las paredes se vieran dorados. También la hacía transpirar como si estuviese en el Sahara. El edificio seguía dormido y tranquilo. Solo estaba de humor para sentarse frente a la computadora y ver pasar las horas que quedaban en internet. La única fuerza que tenía le alcanzaba para mover la ruedita del mouse y ver cómo sus contactos habían disfrutado o seguían disfrutando la Navidad. La tía Graciela y la muchedumbre de primos la habían pasado en el pelopincho horrorosa, como siempre. Los primos y sus hijos se metían en la pileta y se sacaban la misma foto todos los años, saludando a la cámara y gritando guarangadas. De chica la divertían mucho, pero la repetición de la escena ya la había aburrido. La tía Graciela y los primos eran esos contactos y parientes que uno tiene en Facebook por obligación de los lazos de sangre. Es decir, en su caso, porque su madre la había obligado a aceptarlos. Los primos de Córdoba la habían pasado tomando Fernet como siempre. Hacía un par de años que no se reunían, pero ellos sí eran más graciosos y divertidos. Navidad en Córdoba consistía en jugar al truco hasta que la sangre se convirtiera en Fernet o llegaran las 6 de la mañana. Decían guarangadas, sí, pero siempre nuevas. El recambio generacional las había hecho incluso más divertidas. Y como siempre, el afortunado tío Pablo que vivía en Canadá con Elizabeth y que la pasaba de la mejor forma, con 10 grados bajo cero. El tío Pablo era su padrino, hermano de su madre, y siempre que los visitaba les traía buenos regalos. Así que no se lo podía envidiar por vivir en un lugar tan bello y tranquilo. Pero solo se salvaba por eso. También estaban las fotos de ella misma en casa de sus padres. Marisa y su permanente cara de circunstancia. ¡Cambia esa cara de circunstancia!, le gritaba su madre antes de sacar la foto. Marisa no sabía bien en concreto qué significaba de circunstancia, pero seguramente era la cara que reflejaba su pensamiento. Sonreí, que ya falta menos para que termine Navidad. Su madre no había dormido la siesta y ya estaba subiendo a Facebook las fotos. Tenía la costumbre y la perseverancia de etiquetar a toda la familia en todas las fotos. Por suerte, para felicidad de Marisa, su hermano había tenido un hijo y el nene se llevaba toda la atención. ¡Qué grande que estás, Gabrielito!, comentaba la tía Graciela desde Córdoba. Y así en cada una de las fotos. Al terminar el día seguramente tendría unas 300 notificaciones, todas gracias a las etiquetas familiares. Fabuloso. Abrió otra página en Twitter para divertirse un poco, pero la estrategia de diversión fracasó.
Bots y más bots compartían noticias que a nadie le importaban. Nada pasaba en el mundo real que mereciera ser retuiteado. Nadie comentaba nada. Nadie compartía nada. La Navidad se pasaba en Facebook, no en Twitter. Pero de pronto vio pasar un link hacia un video de George Michael. Lo siguió, por más aburrimiento que por interés. Careless Whisper. Revolvió los ojos. El solo de saxofón era tan trillado que la hizo reír de inmediato. A fines de los 80 y principios de los 90, la gente bailaba ese tipo de música y se ponía de novio con esas canciones. Era una época donde se daban besos inocentes y uno se hacía la rata para vagar por las calles durante horas. Era la época de las permanentes en el pelo, de los buzos amplios, de los pantalones nevados, de las zapatillas en colores fluo y de las polleras con muchos volados. No había sido la época de la adolescencia de Marisa, sino la de su infancia. Recordaba en especial el olor con el que volvía su madre de la peluquería, el olor a permanente, de un líquido que había transformado el pelo de su madre en algo muy erizado y fino que simulaban ser rulos. El recuerdo de ese olor asqueroso le produjo un espasmo en la mano derecha, tanto que hizo clic en el video y la canción volvió al inicio, al ridículo solo de saxofón. Se acomodó derecha sobre la silla. Miró el video con atención. Era la historia de un hombre, George Michael, que estaba tentado de engañar a su mujer con otra chica. Conocía la letra, pero no exactamente, así que la googleó para entenderla en inglés. Era básicamente la letra sobre bailar un lento. Un lento sobre un lento. El lento de todos los lentos. En la letra, el cantante apretaba con la mujer y se ponía muy nervioso por bailar así. Apretar. Palabra clave de esa época, muy importante porque señalaba el inicio de su amor. Su hermano Gabriel, 5 años más grande que ella, apretaba con montones de chicas. Y al parecer, eso era lo que mejor podía pasarte. Le dio de nuevo un espasmo en el brazo. La caja de Pandora del recuerdo se había abierto. Cerró los ojos y se refregó la frente transpirada con la mano izquierda. La puta madre, en Navidad no. Cerró la ventana de YouTube y la de la letra de Careless Whisper. Si se distraía con algo, podía evitar ese recuerdo que le había saltado de repente con la canción. Recuerdo archivado, vuelto al cajón de los recuerdos que no se recuerdan nunca y menos en Navidad. Volvió a Facebook y a Twitter y... Realidad le dijo que se olvidara de archivar el recuerdo y que se preparara para el aluvión de eso que prefería evitar. George Michael había muerto en Navidad. La catarata de videos y comentarios era imparable. Cerró los ojos y... suspiró. Había que ocuparse del recuerdo de manera apropiada. Se levantó de la silla y fue a revisar la heladera. Estaba lleno de sobras como para una semana. Pollo, matambre y ensalada rusa para tirar para arriba. Había logrado robar 2 tomates rellenos hechos por su abuela, sus favoritos, que serían su cena esa noche. En la revisión comprobó que no buscaban nada salado, así que subió al congelador. Oh, bendita Navidad en el hemisferio sur, que permite comer kilos de helado sin culpa. Y volvió a la computadora con el pote de helado y una cuchara. Adrián. Ese era el nombre del recuerdo archivado. El mejor amigo de su hermano, cronológicamente su primer amor. Técnicamente, no sabían si contarlo como primer amor porque nunca habían sido novios, ni siquiera se habían dado un beso, ni apretado, ni nada. Ni siquiera habían bailado un lento. Claro, ella 5 años menor, así que para un chico de 17 años, ella no era más que una nena que molestaba en el asalto que habían organizado en la casa de Gabriel, su mejor amigo. Una nena entre chicos y chicas de 17 años y hormonas desesperadas. De nada servía que le dijera que, para los propósitos de la naturaleza, había sido la primera en hacerse señorita de todas sus amigas. Adrián lo único que buscaba
era apretar con chicas más grandes, de edad y de cuerpo. Le dio clic de nuevo a Careless Whisper. La tristeza se llora. Y si había que recordar a Adrián, entonces lo iba a hacer con todo. La dejaban estar en el asalto, en medio de todos esos chicos grandes que no son para vos. Se tenía que sentar en la escalera que iba a las habitaciones y no molestar a nadie. Los veía a todos comer palitos salados, tomar gaseosas y bailar entre ellos. Las chicas con flequillos muy altos, los chicos con las mangas de la camisa subidas hasta el codo. Se abrazaban más cerca o más lejos y movían un pie y el otro, al ritmo de la música. Cuanto más abrazados, más intenciones había en ese baile. Y si una chica le rodeaba el cuello al chico, era porque algo quería. Para Marisa era la máxima demostración de amor posible entre un chico y una chica. Soñaba todas las noches, apretada a la almohada, bailar un lento con Adrián. Nunca lo consiguió. Tuvo tanta mala suerte que cuando fue grande como para salir a bailar con sus amigas a los boliches, los lentos y los asaltos habían pasado de moda. La gente se horrorizaba. Ahora los chicos bailan separados, cada uno por su lado. Y así se bailaba. Las Spice Girls habían tomado el mundo por asalto. Y si querías ser su amante, primero tenías que ser su amigo. Nada de, ustedes llevan la comida, nosotros llevamos la bebida. Nada de bajar las luces en casa, nada de esperar a que mamá se fuera para poner los lentos de George Michael. Lo importante era ir a los boliches con las tarjetas que te daban los chicos a la salida del colegio. Marisa y sus amigas coleccionaban tarjetas y decidían en grupo a qué lugar se iba a bailar. Marisa comía helado y cantaba a los gritos Careless Whisper y que Magoya viniera a quejarse de que la música estaba muy alta. Como si ella no se tuviera que enterar de los horribles gustos musicales de los vecinos de todos los pisos. ¡Ja! Que vinieran a quejarse si se animaban. Y entonces ella les iba a gritar que se había muerto George Michael y que ella nunca había bailado un lento con Adrián y que se fueran todos a la mierda si gustaban. Que era Navidad y había muerto George Michael y ella nunca había bailado un lento con nadie porque había llegado tarde. Así como iba llegando al fondo del pote del helado, Marisa iba llegando al fondo del recuerdo. El que no le gustaba encontrar nunca, y menos en Navidad. Hubo un momento, ella no supo bien cuándo, en que dejó de sentir como una niña. Quizá fue cuando cumplió 15 años. Fue su turno de cambiarse el pelo y lo aprovechó. Un jopo enorme, miles de rulos hechos por una peluquera fueron su mayor orgullo. Nada de olor a permanente. Se vistió de princesa con un vestido lleno de volados de tul rosa y un corset sin mangas, lleno de piedras brillantes. Entonces, entró al salón con su padre y todos la admiraron por ser ya una mujercita. Adrián había sido invitado a la fiesta, por supuesto, como amigo de la familia. Y él fue, claro, era muy adorable. Pero se quedó apartado del grupo, porque no iba a mezclarse con unas chicas de 15 años que gritaban con cada canción que escuchaban. Que habían bailado el vals lo sabía por Nati, porque no se había atrevido a mirarlo en la cara. Y no bailaron ningún lento porque ya no se bailaban, habían pasado de moda. Ella tenía 15 y él 20. Estaba estudiando medicina, era todo un hombre y Marisa estaba enamorada de verdad. Su hermano Gabriel había empezado a estudiar abogacía para orgullo de mamá y ya no se veían tanto con Adrián. Pero él iba a visitarlos y ella esperaba la visita con el corazón en las manos. Ay, si hubiese tenido Facebook en esa época, ninguno de esos problemas se habrían presentado. Era la hermana del amigo, se conocían desde chiquitos y seguramente le aceptaría la solicitud, solo por compromiso, como ella aceptaba a la tía Graciela y a los primos. Pero en esos años, Internet era casi una leyenda y los teléfonos tenían un cable que ella se enroscaba en el dedo cuando hablaba con Nati. Hundió hasta el fondo la cuchara en el pote de helado y la sacó llena de dulce leche con brownie. George Michael había muerto y la gente se amontonaba en YouTube para comentar en el video de Careless Whisper cómo lo habían amado y etc. Ella se metió
toda la cuchara de dulce de leche con brownie en la boca y la comió despacio, con la boca entumecida. ¿Y si lo buscaba en Facebook? ¿Y si le decía que había llorado por él cuando se enfermó y tuvieron que operarlo de urgencia? ¿Y si le confesaba que hasta había fantaseado morir de amor si él se moría? ¿Y si resultaba que, después de tanto tiempo, era realmente el amor de su vida? Fue en 1998, en su casa, un otoño. Ella ya tenía 16 años y Gabriel, 21. Todo un hombre con 5 novias y notas bajas en la facultad. Pobrecito, decía mamá. Y eso justificaba todo. Gabriel era pobrecito por naturaleza. De vez en cuando el pobrecito le hacía el favor a su hermana y de vez en cuando llevaba a Adrián a la casa. Fue en uno de esos de vez en cuando que pasó todo. Ella todavía tenía puesto el jumper gris y la camisa celeste del colegio. Miraba MTV en el living y cantaba Everybody de los Backstreet Boys. Como estaba sola, imitaba la coreografía y soñaba con tener un novio como Kevin Richardson. En cambio, tenía a Lucas, que le había dado un beso y a la semana había cortado con ella para besar a otra. Tarado. Gabriel llegó con Adrián. Ella dejó de bailar de inmediato, como los Backstreet Boys, y se quedó dura sobre el sillón mientras los veía entrar. Adrián estaba serio, muy serio. Gabriel ni se molestó en saludarla, pero ella lo siguió hasta el comedor donde estaba su madre. Se sentaron los dos a charlar y tomar unos mates. Ella se sentó con ellos, molestando al hermano. Pero no quería perderse ni un segundo de Adrián. Era tan grande, tan hermoso, tan hombre. Lucas era una anécdota. Adrián, una novela. Adrián era lo más parecido a un Gustavo Bermúdez en la vida real. Ella no decía nada, los miraba a través de la mesa y balanceaba una pierna. Adrián no estaba de novio y, a diferencia de su hermano, tenía muy buenas notas. Se le notaba que iba a ser un buen doctor. También se le notaba que estaba raro, pero ni Gabriel ni su madre lo notaron en ese momento. Marisa le dio clic otra vez a Careless Whisper. Que se jodieran todos si les molestaba. Era Navidad y se había muerto George Michael. Fue mientras Gabriel hablaba de una de sus novias. Adrián se quedó quieto, mirando un punto fijo en la mesa. Ella le prestó más atención. Adrián volvió a la conversación por un momento con un sí, claro, que no tuvo mucho sentido. Marisa lo miró con más atención, pero ni su madre ni Gabriel estaban interesados en él. Solo ella, porque lo amaba como se ama a un galán de novela a los 16 años, entendió que algo raro pasaba. La segunda vez que se quedó mirando fijo fue evidente. Marisa lo llamó y le miró la cara. Podía jurar que tenía un ojo torcido. Uno de esos hermosos ojos estaba visiblemente desviado hacia adentro, hacia la nariz. Fue lo único que ella pudo mirar. Después, Adrián se desplomó en el suelo. Lo siguiente que Marisa recordaba era su madre llamando a su padre y a Gabriel tratando de levantar a Adrián del suelo. El amor de su vida se había quedado duro con la mirada desviada. Lo veía temblar sin entender por qué. Tiempo después le explicaron que había tenido convulsiones. Ella no decía nada. Solamente lo miraba y pedía que no le pasara nada, que no se muriera, que estaba casi en la edad de ser su novia y que si todo salía bien, iban a poder bailar un lento, aunque ya no estuvieran de moda, que iban a tener hijos y que iban a ser felices para siempre. Un tumor en el cerebro. Como ella era muy diferente a su hermano, consultó la enciclopedia de la casa y averiguó qué era un tumor y qué podía pasar si alguno lo tenía en el cerebro. Morirse. Eso podía pasar. Como George Michael, que cantaba de nuevo Careless Whisper en todos los rincones del mundo. Clavó de nuevo la cuchara en el helado. Estaba en la cereza al marrasquino. Pero no se lo comió. Se quedó mirándolo. El helado se derretía por el calor y el ventilador quedaba vuelta sobre su cabeza. Cuando se lo metió a la boca, ya estaba a punto de caerse de nuevo en el pote.
Es el amigo de mi hermano, está bien estar triste, se decía mientras lloraba por las noches mucho después de apagar la luz. Apretaba la almohada, pero ya no fantaseaba con un lento. Quería aferrarse a algo y no sentir la desolación que le cubría en esos días. Adrián iba a morirse y ella no entendía nada. No podía entender qué pasaba, por qué nadie le había explicado que los amores pueden morirse. Y más todavía, pueden morirse sin que sepan que son amores. Y más todavía, pueden sobrevivir a la operación y recuperarse bien y seguir sin saber que son amores. Estaba bien llorar. Se llora la muerte de algo, su ausencia. Se llora la muerte de George Michael y la muerte de los lentos. Porque si muere George Michael, se mueren los lentos. ¿No es cierto? Adrián sobrevivió. Salió de la operación con la cabeza rapada, un parche en la frente y un ojo levemente torcido que fue corrigiéndose con el tiempo. Ella fue con su madre a verlo al hospital. Él apenas habló. Adrián vivió, pero Marisa quedó tan impresionada con todo lo que había pasado que simplemente olvidó que lo amaba, que era su primer amor, y se volvió a otros, como si fueran sus novios. Pero no bailaron lentos con ella, porque no estaba de moda. Lo evitó. Se vieron muy pocas veces después de la operación. A Adrián le llevó un tiempo recuperarse y ella se alejaba más y más de su presencia. Con el tiempo, Gabriel se fue a vivir solo y Adrián se mudó de barrio y dejaron de verse. 18 años después, no tenía la menor idea de dónde estaba o qué hacía Adrián. Suspiró. Ya estaba. Se sintió aliviada, como siempre, que esa historia reaparecía en terapia y su psicóloga revoleaba los ojos por tener que escucharla otra vez. Pero contarla le hacía bien, sobre todo llegar al final y dejar de sentir la angustia que le provocaba el desmayo de Adrián y los días de su operación. Y bueno, ¿qué le iba a hacer si a la psicóloga le aburría escucharla otra vez? Había quedado traumada. Quizá para la psicóloga era normal que un primer amor se cayera al piso por un tumor en el cerebro. Pero para ella había sido un asunto bastante terrorífico. Había tenido que aceptar, y a los 16 años, que un amor podía morirse. Y si un amor podía morirse, entonces, ¿para qué amar? Le llevó tiempo, y psicóloga, aprender a soportar que sí, que la muerte era posible, como la de George Michael y los lentos. Pero ya estaba. La caja de Pandora se había vaciado y quedaba la esperanza. Las relaciones de pareja se trabajan. No es sencillo conocer a un hombre que te guste. ¿Probaste en Tinder? La psicóloga insistía tanto con Tinder que Marisa sospechaba que había comprado acciones en la compañía. Ya no hacía falta el helado. Al menos que realmente quisiera arrepentirse después y hacer horas extra en el gimnasio. Así que lo llevó de vuelta al congelador. Ya estaba. Ya encontraría a alguien y harían una linda pareja y, ¿por qué no, unos lindos bebés? Para conformar a su madre y que las etiquetas de Facebook fueran por un hijo suyo y no uno de Gabriel. Volvió a la computadora convencida. ¿Cómo es que esas ideas locas de repente se instalan en la cabeza y machacan y machacan y machacan y machacan hasta que terminas buscando a Adrián en Facebook como una loca un 25 de diciembre mientras repetís una y otra y otra y otra y otra vez Careless Whisper de George Michael? ¿Era por culpa de la sidra fermentada con las garrapiñadas y el mantecol? ¿Era porque tenía 34 años y estaba sola? Y hacía calor y todo le molestaba muchísimo. ¿Era porque quería de una vez por todas tener una razón familiar para ser etiquetada en Facebook? Se sentó frente a la computadora. Se imaginaba con un angelito sobre su hombro diciéndole: no lo busques, no lo busques, ¿para qué buscarlo? Y a un diablito que le repetía: búscalo, búscalo, sí, búscalo. Fue tu primer amor, ¿qué más romántico que eso? ¿No había aprendido ya que las historias de amor no son románticas? ¿No iba todos los miércoles por la tarde a terapia para entender de qué se trataba el amor? ¡No! Gritó al aire, imaginándose la cara de su psicóloga, que se esforzaba en hacerle entender que encontrar pareja era algo que llevaba tiempo y trabajo. Tomá, psicóloga,
gritó elevando el dedo del medio de la mano izquierda. Con la otra mano daba clic, otra vez, a Careless Whisper. Lo encontró enseguida y lanzó una carcajada. Cantó a los gritos y bailó en la silla. Tonight the music seems so loud. I wish that we could. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Foto de perfil normal de un viaje al sur. Se veían montañas nevadas en el horizonte. Estaba con el dedo pulgar hacia arriba como si hubiese escalado el Himalaya o algo así. Parecía contento. El pelo le había crecido y los ojos no estaban desviados. Tenía 39 años y se lo veía bien. Sintió el alivio de un dolor que le había durado demasiado tiempo. En la foto estaba solo. Eso era importante, porque si estaba solo, entonces quizá, ¿por qué no? Podía ser que... Foto de portada. El mismo paisaje que se veía detrás de él. Al parecer le gustaba escalar. Buscó en la información del perfil. Doctor. Trabajaba en el Hospital de Clínicas. Le encantó, porque ella también era egresada de la Universidad de Buenos Aires y tenía unas horitas de profesora en Ciencias Económicas. Obviamente, buscaba desesperada si estaba con mujer o no. Movía la ruedita del mouse. Que no aparezca, que no aparezca, que no aparezca, que no aparezca. Pero apareció. Ufa. Sí que estaba casado y con 2 nenes preciosos y etiquetas familiares por todos lados, fotos y más fotos de sus hijos y su esposa. Qué lindos todos, están hermosos. ¡Ay, qué grandes están los nenes! Seguramente tendría unas 500 notificaciones de fotos al terminar el día. Bueno, pensó. Bueno, ya está. Que seas feliz con ellos. Mintió mientras el diablito lanzaba una catarata de insultos a la pantalla de la computadora. Que seas muy feliz con todo lo que amás, pensó de nuevo, llorando. Careless Whisper terminó y ella no le dio un nuevo clic. No le mandó solicitud de amistad ni un mensaje. ¿Para qué? Si en todos esos años él no había vuelto a aparecer, era porque no quería o no se le había ocurrido la posibilidad. Era un recuerdo suyo, nada más. Algo que había pasado mucho tiempo atrás y que no había afectado a nadie más que a ella. Era una de esas historias, de esas novelas que una se cuenta a veces para calmarse por las noches y poder dormir abrazada a la almohada. Era hora de dejar ir al recuerdo. Nunca había bailado un lento y ya estaba. Así de fácil. El sol había desaparecido, los ruidos del edificio ingresaron por la ventana del departamento. Yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita. Rebotó contra las paredes y las hizo temblar. Ella estaba sentada frente a la computadora con una sonrisa triste. Era Navidad y había muerto George Michael.